En relación a lo de Honduras, el Parlamento como cuerpo, su pleno, se pronunció por el caso de Honduras el 30 de junio, su primera declaración condenando el golpe de Estado y pidiendo el retorno del presidente Mel Zelaya. Esto es unisono con lo que hizo todo el sistema de integración, la Cumbre de Presidentes, el Consejo de Ministros, la OEA, la ONU, etc. Entonces nosotros hemos actuado correspondiente. Y ahora en la conferencia de partidos políticos que se desarrolló el 26-27 de agosto en República Dominicana, todos los partidos políticos de la región centroamericana también respaldaron esta posición del Parlamento Centroamericano, ¿verdad? En relación a pedir que se retorne la democracia en Honduras y que se restablezcan pues, los derechos humanos de todas las personas. Es decir, hemos estado actuando, ¿verdad? Y otras iniciativas que nos hemos ofrecido dentro del sistema de integración a facilitar. En relación a lo que nos está pasando ahorita de la amenaza de Panamá, hemos hecho una serie de actividades. Por ejemplo, el Congreso salvadoreño ya se pronunció, ¿verdad? El jueves, el 20 de este mes, de agosto, hubo un pronunciamiento de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. En concreto, respaldan al Parlamento Centroamericano como instancia clave del proceso de integración centroamericana. Y por otro lado, exhortan al gobierno de Panamá, sin menoscabo de su soberanía, a reconsiderar la decisión de retirarse del Parlamento Centroamericano. Invitan pues a Panamá a proponer modificaciones que consideren necesarias para el fortalecimiento del mismo Parlamento Centroamericano. Estas propuestas creo que están recogidas ya en las reformas al Tratado Constitutivo, que yo decía que el año pasado se había aprobado y que ya fue depositado por El Salvador, por Guatemala, por Nicaragua, y que en estos días lo iba a depositar República Dominicana, y que quedó pendiente de ser depositado en Panamá, porque vino el golpe de Estado, y está pendiente en Panamá. Con estas nuevas funciones, ¿verdad?, que también el Congreso salvadoreño le recomienda al presidente Martinelli, si tiene propuestas que las haga, que pienso yo que ya están recogidas en estas reformas del Tratado Constitutivo, es, por ejemplo, que vamos, como yo decía, a controlar más los fondos de la región centroamericana, vamos a dar el visto bueno al final, pues, vamos a ratificar de una terna que nos presenten la elección el nombramiento del secretario general del SICA. Vamos a opinar antes que se firmen los tratados y convenios por los presidentes, vamos a opinar antes nosotros. Es decir, una serie de funciones que nos darían un papel mucho más activo, incidente y más vinculante. Nidia, yo creo que esa es una pregunta que se hace en todos los países que están integrados en el Parlamento Centroamericano y todas las otras instituciones de integración, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo se puede cuantificar, por ejemplo, justificar este gasto de 10 punto y algo millones de dólares? ¿Qué leyes, por ejemplo, de impacto regional ha emitido el Parlamento? ¿Qué pronunciamiento? Más allá de redactar, por ejemplo, un comunicado condenando, por supuesto, el golpe de Estado en Honduras, bueno, y más allá de preocuparse por la salida de un país del Parlamento Centroamericano, como es este caso Panamá, pregunta uno, ¿se puede enumerar alguna cantidad de iniciativas que el Parlamento Centroamericano haya emitido y que haya tenido un impacto positivo en la región centroamericana? Yo te voy a nombrar unas 3, 4, porque son como 3.000 que hemos hecho a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Cada plenario se aprueban una serie de decretos, se envían a la Asamblea, a los congresos y se envían a los presidentes. Por ejemplo, nosotros aportamos todo lo que fue el diseño de la política del C4 y todo esto fue acogido por los presidentes. También aportamos para la existencia de un pasaporte único en la región centroamericana. Lo que no se ha hecho es ejecutarlo. También dimos todo el criterio sobre la seguridad democrática, ¿verdad?, en toda la región, que sirvió de base, como adelantado, para el Tratado de Seguridad Democrática que se ha hecho en la región. También discutimos... ¿A qué se refiere cuando dice seguridad democrática? Es todo lo que significa... ¿La estabilidad política regional? No, y la seguridad, digamos, ciudadana, pues, en la región centroamericana. Todo el concepto de la seguridad pública, pero visto en toda la región con criterios que le van a servir
a este tratado para establecer las políticas en cada país, ¿verdad? Y a nivel regional de complementariedad y cooperación en materia del combate al delito, en materia de la prevención. Ahí existe un tratado de seguridad democrática. Otra cosa importante es que nosotros estudiamos todas las leyes contra la violencia hacia la mujer y hacia la familia. Hicimos una homologización y impulsamos la ratificación de la Convención de Belém do Pará. Inclusive, cuando estuvimos estudiando estas leyes, vimos que en algunos países no estaban tipificados ciertos delitos y propusimos, por ejemplo, en Guatemala no estaba tipificado el acoso sexual y fue el Parlamento Centroamericano el que propuso al Congreso guatemalteco para que en su normativa penal incorporara esto. Otras cosas, por ejemplo, todo lo que se relaciona al tratamiento de los bolsones fronterizos, ¿verdad? La documentación que deben de tener nuestros compatriotas. Esas son propuestas e iniciativas también de nosotros. El plan trifinio, el tratamiento a las cuencas que están del Huascorán, todo el proceso, ¿verdad?, de Esquipulas 3, ahorita que quizás Jorge lo explique mucho más, que es un plan social de la región, y todo lo que se llama la unificación de aduanas, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad?, ejemplos así, pero ya podríamos ir viendo caso por caso. Nosotros vamos a proponer que en el mes de octubre nuestros parlamentarios centroamericanos asistan a la Asamblea Legislativa de El Salvador a dar como un informe de lo que hacemos en cada comisión, porque el Parlamento Centroamericano tiene 12 comisiones donde participamos 2 por país. ¿Cómo funcionan las asambleas Sí, de cada uno de los países? Entonces, queremos ir para explicar todas las iniciativas que estamos desarrollando y ver cómo nos complementamos y articulamos y coordinamos en cada país, porque esto lo vamos a hacer en cada país de Centroamérica. Okay. Déjame preguntarle a don Jorge Villacorta si son vinculantes estas iniciativas, si hacen eco los presidentes de los respectivos países o de los parlamentos de los respectivos países, porque, a ver, partamos de que el Parlamento Centroamericano tiene muy buenas intenciones y que ha emitido muy buenas iniciativas, pero ¿han sido recogidas estas iniciativas por los países respectivos que integran el Parlamento Centroamericano o de las asambleas mismas del Parlamento Centroamericano? Vaya, Romeo, la ciudadanía tiene que entender que el Parlamento produce recomendaciones, normas, agarra legislaciones varias y las forma en una sola y las propone. Y el mecanismo es que lo que elabora el Parlamento pasa a los presidentes, porque el sistema de integración centroamericana tiene, igual que un país, 3 órganos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial es la Corte Centroamericana de Justicia, que dirime conflictos entre los ciudadanos y los estados en cuanto a los tratados que tienen que ver con Centroamérica. La Asamblea Legislativa de Centroamérica es el Parlamento y produce esas propuestas de norma. Pero en el sistema nuestro, el Ejecutivo es el mayor nivel de decisión. Aquí en El Salvador y en el resto de países hay separación de poderes y hay coordinación entre los poderes. En Centroamérica no. El máximo poder son los presidentes, que se reúnen, y esa reunión de presidentes es el poder. Por consiguiente, lo que produce la asamblea, en este caso el Parlacen, pasa a través del comité ejecutivo, formado ahora por vicecancilleres, a la presidencia. Un ejemplo: hemos trabajado en Esquipulas 3 2 años, con reuniones en cada país para establecer una agenda de ese vacío que quedó en Esquipulas 2, que es el tema económico-social y algunos elementos de carácter político y medioambiental que es necesario. Y en cada país se han hecho consultas y se produjo una agenda, Romeo, una agenda completa que sería la reingeniería del sistema de integración, porque aquí usted tiene planes y planteamientos para los próximos 20 años en el tema de desarrollo económico-social. A ver, don Jorge, ¿Esto a quién pasa? Va, pero no perdamos el hilo. A ver, pasa a los presidentes. Este comité ejecutivo pasa los insumos a los presidentes. Y los presidentes. ¿Queda a discreción de los presidentes? Queda a decisión de los presidentes. ¿A discreción? A discreción de sus posiciones políticas. Si toman o no toman esos insumos. Ese es el ejemplo que le estoy dando. ¿Por qué si el Parlamento Centroamericano es tan importante
no son vinculantes directamente las decisiones que se Porque toman por los países respectivos? originalmente así era, y posteriormente le quitaron esas funciones en ese momento. Le quitaron los dientes al Parlamento. Simplemente porque los presidentes dudan de que si el poder lo tienen que tener ellos, o el problema, igual que sucede aquí, en cada país, que tenés que compartir ese poder con el legislativo y con el judicial. Entonces hubo una tendencia hacia eso. De lo que emana del Parlamento Centroamericano. No, de quién tiene el poder. El problema es de poder, bueno, Romeo. El problema es de poder. Entonces los presidentes creen, hasta ahora, y creo que eso es lo que se está superando, es cómo ese poder debe de distribuirse, así como es en un país, entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y debe haber coordinación entre